Hola chicos, en este video vamos a ver algo sobre bienestar del consumidor, ¿sí? A nivel individual todavía. Vamos a ver en particular cambios en el bienestar del consumidor, ¿sí? Diferentes herramientas con las que contamos en la micro para medir estos cambios. En particular los cambios que ocurren ante variaciones en el precio de los bienes, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos analizar pérdidas o ganancias de bienestar debido a variaciones de precios? Una de las herramientas con las que contamos es la variación del excedente del consumidor, ¿sí? Que esto, digamos, nos va a indicar directamente la variación que hay en términos de utilidad, ¿sí? Nosotros cuando planteamos el problema del consumidor, de elección del consumidor, siempre decimos que suponemos que vale el supuesto de más es mejor, ¿sí? De monoticidad, es decir, que cuanto más bienes pueda consumir el consumidor, mejor va a estar, ¿sí? O va a estar en una curva de indiferencia relativamente más alta, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos los niveles de utilidad a los que puede llegar el consumidor en diferentes situaciones, y los comparamos en términos de la cantidad de utilidad, la cantidad máxima de utilidad que pueda alcanzar, entonces vamos a tener una posible medida de cambios en el bienestar del consumidor. Bueno, y eso lo vamos a resumir en un concepto que se llama excedente, en particular excedente neto del consumidor, ¿sí? Y otras posibles formas que existen para medir esto es en términos de medidas monetarias de la utilidad, ¿sí? En particular se le suelen llamar disposición a pagar. Ahora la vamos a ver, y las dos medidas son la variación equivalente y la variación compensatoria, ¿sí? En definitiva, todo lo que hacen es, ante un cambio en el precio de uno de los bienes, tratar de medir, bueno, cuánto cambia el bienestar del consumidor, o cuánto cambia la utilidad, digamos, en términos del excedente neto del consumidor. Y respecto a la variación equivalente y la variación compensatoria, vamos a ver que lo que calcula son cambios en la renta, o la renta que estaría dispuesta a pagar el consumidor para que no se produzca ese cambio de precios, o etcétera. Sí, ahora lo vamos a ver más a fondo, pero en definitiva son disposiciones a pagar o medidas en términos monetarios de la utilidad, estas dos variaciones. Bueno, ¿cuándo podemos querer calcular esto? Bueno, pueden haber cambios en los precios relativos por cuestiones como políticas o shocks por el lado de la oferta, o por políticas fiscales, ¿sí? Por ejemplo, impuestos, subsidios que cambian los precios relativos, otro tipo de reglamentaciones fiscales como la imposición de precios mínimos o máximos, ¿sí? O puede cambiar la estructura del mercado, puede ser que en principio era un mercado de competencia perfecta y luego se pasa a un monopolio o a una estructura con algún grado de manejo del precio por parte de los empresarios. Eso hace que cambien los precios relativos y bueno, tiene implicancias en términos del bienestar. También se suele usar mucho en economía ambiental para medir, bueno, cómo sería el bienestar de los consumidores si se midieran correctamente el precio de los recursos naturales, ¿sí? Otra gran aplicación es el análisis de la disposición a pagar por atributos de un producto, ¿sí? Hay todo un bagaje teórico que dice que los consumidores, en realidad, no, la utilidad de los consumidores no depende directamente de las cantidades que ellos pueden alcanzar a consumir, sino que depende de los atributos de esos productos, entendiendo por los atributos el precio, la calidad, la marca, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, es interesante en algunos contextos poder calcular cuál es la disposición a pagar del consumidor por cada uno de esos atributos. Esas son algunas de las posibles aplicaciones. Entonces vamos a empezar con la primera medida, que es el excedente del consumidor. Y para empezar analizando esto, vamos a primero suponer que se trata de unas preferencias cuasi lineales, ¿sí? Donde el bien X es un bien discreto. Entonces, la forma de las preferencias, la forma funcional sería esta, ¿sí? Una forma no lineal y una forma lineal para el bien Y. El bien X, entonces vamos a suponer que es un bien que se consume y que está disponible en cantidades enteras, y suponemos que el bien Y es el numerario, ¿sí? Entonces su precio es igual a 1, y en Y consideramos todos los demás bienes que puede entrar en juego en un problema de elección del consumidor. Bueno, si ustedes, les recomiendo en todo caso que vuelvan a repasar las preferencias para bienes que se consumen en cantidades enteras, y las preferencias y las funciones de demanda. Si ustedes repasan van a poder recordar que en ese caso, cuando se trata de un bien discreto, los precios de reserva
para el consumo de cada una de las unidades adicionales de ese bien, miden las utilidades marginales asociadas al consumo del bien. Por ejemplo, digamos, acá el precio de reserva R1 nos indica que este consumidor, si el precio de mercado es igual a R1, el consumidor está indiferente entre consumir 0 y 1 unidades, ¿sí? R2, que es el precio, un precio de reserva relativamente más bajo, nos indica que si el precio de mercado es igual a R2, el consumidor está dispuesto a consumir entre 1 y 2 unidades, y así sucesivamente, ¿no? Entonces fíjense que estos precios, digamos, ustedes pueden ver todo el desarrollo formal para llegar a esta conclusión. Yo acá la voy a dar como hecho, y en todo caso, si después repasando no la recuerdan, nos avisan, pero estos precios de reserva, perdón, nos miden las utilidades, la utilidad marginal del consumidor, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que fíjense, esta función es una función de demanda, ¿no? Escalonada, porque estamos graficando la función de demanda del bien X, que es un bien que se consume en cantidades enteras o discretas. Entonces fíjense que es la relación entre los precios de reserva del consumidor, ¿sí? Donde el precio de reserva es un precio al cual el consumidor está indiferente entre consumir, en este caso sería 0 y 1 unidades, y así para cada uno de los precios. Entonces la función de demanda se plantea como una relación entre los precios de reserva del consumidor y las cantidades que demanda, ¿no? Entonces, acá como graficamos la función inversa de demanda, ¿no? Esto nos está indicando que esta función inversa, ¿sí? P de X, es igual a la utilidad marginal del consumidor, ¿sí? Acá fíjense, B'X sería la utilidad marginal con respecto al bien X, ¿sí? Esto es así, ¿por qué? Bueno, por la particularidad de este tipo de este bien que se consume en cantidades enteras. Pero bueno, más allá de eso, o sea, los invito a revisar la parte formal, pero apelo a su intuición, digamos. Si ustedes comparan el precio, pensemos en consumir 0 unidades o 1 unidad, un bien discreto, ¿no? De un auto, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes están pensando entre la decisión de no comprarse, o sea, adquirir 0 de X o comprarse un auto, ¿sí? Ese precio de reserva, necesariamente, dado todos los supuestos que hacemos para estudiar el comportamiento y la teoría de la elección del consumidor, tiene que ser equivalente a la utilidad marginal que les reporta a ustedes adquirir ese auto, ¿sí? Y así para cada una de las unidades adicionales. Entonces, en definitiva, la función inversa de demanda P de X, para este caso, es igual a la utilidad marginal de consumir X, ¿sí? Y lo que nosotros estamos tratando de hacer para para encontrar el excedente del consumidor, es poder encontrar la utilidad. ¿Cuál es la utilidad del consumidor? ¿Sí? O poder medirla de alguna forma. Entonces, si nosotros sabemos que la función inversa de demanda es la utilidad marginal, ¿sí? En este caso sería la utilidad marginal de consumir X, porque estamos analizando el bien X, entonces nosotros podemos encontrar la utilidad, en vez de la utilidad marginal, a partir de la integración de esa función inversa de demanda, ¿sí? Entonces fíjense lo que hacemos acá, integramos desde 0 a X, suponemos que el consumidor consume determinado nivel de X, ¿no? Integramos la función de utilidad marginal, que es equivalente a la función inversa de demanda. Y de esa forma, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos calculando el área debajo de esta curva escalonada de demanda, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es el fin de hacer esto? Poder llegar al concepto del excedente bruto del consumidor, ¿sí? Que en definitiva, el excedente bruto del consumidor es la utilidad o el beneficio bruto que obtiene este individuo a partir del consumo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para obtenerlo? Tenemos que calcular la utilidad que está por detrás de nuestra función de demanda, ¿sí? De nuestra función inversa de demanda. Para este caso es muy sencillo porque son preferencias cuasi lineales y un bien es discreto, ¿sí? Empezamos del caso más sencillo para después ir al caso más complejo. Entonces, sabiendo que la función inversa de demanda relaciona precios de reserva y las cantidades demandadas por parte del consumidor, y que esos precios de reserva miden la utilidad marginal o son equivalentes a la utilidad marginal, entonces simplemente integramos esta función y así obtenemos la función, y así obtenemos la utilidad del consumidor, ¿sí? Entonces gráficamente este excedente bruto del consumidor no es otra cosa que el área que está por debajo de la curva de demanda, ¿sí? Entonces toda esta área que, fíjense, supónganse que el consumidor elige 3 unidades, entonces todo el área que está por debajo de la curva de demanda, hasta la cantidad 3, es su excedente bruto, ¿sí? Es la utilidad bruta que él obtiene a partir del consumo de 3 unidades de X.
Bueno, y después podemos nosotros hacer una diferenciación entre excedente bruto y excedente neto. ¿Sí? ¿Qué es el excedente neto del consumidor? Acá tenemos diferentes posibles definiciones. ¿Sí? Una de las definiciones es que es una medida de las ganancias individuales del comercio. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. La segunda definición nos dice que es la utilidad o beneficio que obtiene cada individuo en términos netos por cada unidad que consume. ¿Sí? Es decir, es el excedente bruto menos el gasto que realiza el individuo para consumir esa cantidad del bien X en este caso, ¿no? Bueno, vayamos un poco a esta interpretación. Fíjense, acá como es dadas las particularidades, digamos, de estas preferencias, tenemos que el excedente neto del consumidor va a ser el precio para acá, está acá calculado para cada una de las unidades, ¿no? El precio de reserva de consumir una unidad menos es el precio de mercado, ¿sí? Es decir, sería toda esta columna, digamos, ¿sí? O toda esta barra, mejor dicho, menos P por N, donde P por N en este caso sería P por 1, o sea que menos este pedacito de la barra, nos quedaríamos con esto que está pintado de gris, ¿sí? Más el precio de reserva de consumir 2 unidades, menos el precio, ¿sí? Es decir, R2 es toda esta barra, menos este pedacito de la barra. Y así para cada una de las N unidades que consume. Entonces, en definitiva, lo que está haciendo es sumando todos los precios de reserva y restándole N veces el precio del bien, ¿sí? N, donde N es la cantidad que consume el individuo, ¿sí? Entonces, fíjense que esto no es otra cosa que el excedente bruto, esto sería el excedente bruto del consumidor, porque es la utilidad, ¿sí? Menos el gasto que realiza el consumidor para adquirir esa cantidad de bien X. Entonces, para este caso, si el consumidor elige 3, elige posicionarse acá, ¿sí? Entonces su excedente neto va a ser todo el área debajo de la curva de demanda, menos este cuadrado que representa lo que él gasta para adquirir 3 unidades. Y en ese sentido, fíjense que el excedente neto del consumidor lo que nos muestra es el beneficio neto que tiene el consumidor de cada una de las unidades que consume, ¿sí? Entonces, en términos netos, o sea, netos, digamos, ¿por qué netos? Porque tenemos la utilidad, o sea, el consumo le provee una utilidad, pero para poder consumir, el consumidor debe gastar para adquirir ese bien, ¿sí? Entonces, la utilidad neta del gasto en el bien es esta área gris que está aquí. Esa es una posible definición. Y otra es que el excedente neto del consumidor mide la cantidad máxima que sería necesario dar al consumidor para que renuncie a todo su consumo del bien. ¿Sí? Bueno, ¿cómo formalizamos esa interpretación? Fíjense que acá tenemos cuál sería la cantidad, digamos, esta ecuación lo que trata de medir es justamente esta cantidad de dinero que tendríamos que dar al consumidor para que renuncie a todo su consumo del bien. O sea que lo dije indiferente, entre consumir N unidades y consumir 0. Acá tenemos la utilidad de consumir 0 unidades de X, más le quedaría toda la renta para consumir el resto de los bienes. ¿Sí? Esta ecuación se debe a esta forma funcional para las preferencias. Estamos comparando utilidades, ¿sí? Para que el consumidor esté indiferente, la utilidad de consumir 0, que sería este lado, debería ser igual a la utilidad de consumir n. Entonces, dentro de esta partecita tendríamos, me vuelvo para atrás, b de x más y, ¿no? Entonces, b de x sería igual a 0 en este caso, y en y el consumidor agotaría toda la renta que le queda, digamos, que no utiliza para consumir x, ¿sí? Y del otro lado tenemos la utilidad de consumir n más la renta menos lo que él gasta para consumir este n, ¿sí? Que sería la cantidad de x que consume, ¿sí? En este caso sería n igual a 3, ¿no? Entonces, si trabajamos algebraicamente acá, la utilidad de consumir 0 unidades de x suponemos que es nula, la renta se nos va, y ahí nos queda que esta cantidad máxima, esta R, ¿sí? Justamente representa la cantidad máxima de dinero que sería necesario dar al consumidor para que renuncie a todo su consumo del bien, ¿sí? Y es equivalente, para mi cursor, es equivalente a la misma fórmula que en la interpretación anterior, ¿sí? Toda la utilidad o todo el área debajo de la curva de demanda menos el gasto para adquirir esas cantidades del bien X, ¿sí? Entonces tenemos 3 interpretaciones, las cuales las 3 son posibles, ¿sí? Pero entonces volviendo un poco a más la intuición, más allá de la formalización, tenemos 2 conceptos, ¿sí? El excedente bruto del consumidor, que nos habla de la utilidad total que obtiene el consumidor por adquirir el bien
en el mercado, ¿sí? Y después tenemos el excedente neto del consumidor que nos habla de la utilidad, pero en términos netos, ¿sí? Descontando el gasto que realiza el consumidor para adquirir esas cantidades que elige consumir, ¿sí? Y por eso, digamos, se le llama las ganancias individuales del comercio, porque fíjense que el consumidor está dispuesto, para consumir una unidad está dispuesto a pagar R1, para consumir 2 unidades está dispuesto a pagar R2 y así sucesivamente. Pero como él adquiere el bien en el mercado y el bien sale P, independientemente de la cantidad que consuma, entonces esta es como una ganancia en términos netos derivada del comercio, porque él, aún a pesar de estar dispuesto a pagar un precio R1, él paga P, que es el precio del mercado. Lo mismo, aún a pesar de estar dispuesto a pagar R2, paga P. Entonces este es como un beneficio en términos netos para el consumidor por adquirir esos bienes en el mercado. Bueno, bueno, esto entonces era para el caso de preferencias cuasi lineales con un bien discreto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos pasar a un caso más general, ¿sí? Y analizar una demanda que tenga una demanda continua, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué la utilidad cuasi lineal nos da una medida, digamos, perfecta. El área debajo de la curva de la función de utilidad nos da una medida perfecta del excedente, ¿sí? Pero para el resto de las preferencias, el área debajo de la curva nos va a dar una aproximación a la utilidad de los consumidores, ¿sí? Entonces nosotros podemos interpretar el área por debajo de la curva de demanda continua, como esta, ¿no? Como una aproximación a la utilidad de los consumidores, ¿sí? O en otras palabras, todo el área que está por debajo, ¿sí? Sería el excedente bruto, supónganse que consume X, entonces toda esta área sería el excedente bruto, y este triangulito el excedente neto, ¿sí? Como una aproximación, no es una medición exacta. Bueno, como les decía antes, la medición solo es precisa para el caso de la utilidad cuasi lineal, ahora vamos a ver por qué. Bueno, y por lo tanto, bueno, ¿por qué? Porque las preferencias cuasi lineales, si ustedes repasan un poquitito, para el bien que no era lineal en la preferencia, teníamos que el efecto renta era nulo, ¿sí? Entonces, en definitiva, esta aproximación va a ser tanto mejor cuanto menor sea el efecto renta del bien que estemos analizando, ¿sí? Bueno, sobre la formalización de las preferencias cuasi lineales, ¿sí? Para que ustedes me crean un poquito, esto está en el apéndice de Varian, ¿sí? Si ustedes resuelven el problema del consumidor con una preferencia cuasi lineal, ¿sí? El problema primario, entonces una forma de resolverlo es planteando el lagrangiano y otra es directamente, perdón, reemplazando esta función, en la función objetivo la recta presupuestaria, ¿sí? Entonces lo que hacemos es donde decía ahí, lo reemplazamos por m menos p de x, ¿sí? O sea, usamos esta restricción para ponerla aquí. Hacemos eso, buscamos las condiciones de primer orden y llegamos a esta expresión para el bien x, que es lo que nos está interesando en este caso, ¿no? Entonces fíjense que este p es p de x, digamos, de la función inversa de demanda, y esto nos indica que la función inversa de demanda es igual a la utilidad marginal del consumidor, siendo b' de x la derivada de b, de la utilidad, ¿sí? Con respecto a x, ¿sí? Entonces es la utilidad marginal. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que el precio al que el consumidor está dispuesto a consumir x es equivalente a su utilidad marginal, ¿sí? Lo que ya dijimos previamente. Y por lo tanto, nosotros podemos integrar esta función p de x, que es la inversa de la demanda, y así podemos encontrar la utilidad, que es lo que ya dijimos antes en términos teóricos. Entonces, la utilidad va a ser el área por debajo de la curva de demanda de las funciones inversas en el caso de las preferencias cuasi lineales, que es lo que está lo volví a poner acá, ¿no? Si integramos la función inversa de demanda, que es equivalente a la utilidad marginal, vamos a encontrar la utilidad, ¿sí? Entonces, esta medición de la utilidad como el área que está por debajo de la curva es una medición exacta para las preferencias cuasi lineales, y para el resto de las preferencias es una aproximación que vamos a suponer que es lo suficientemente buena, y más buena cuanto menor sea el efecto renta, ¿sí? Bien, y ahora, si nosotros ya entendimos el concepto de excedente bruto y neto del consumidor, vamos a ver cómo nos sirven estos conceptos para poder medir cambios en el bienestar a partir de diferentes tipos de shocks relativos a los precios, ¿no? Entonces, supónganse que acá de vuelta tenemos un bien X, ¿no? Que tiene una curva de demanda continua, y supongamos que en principio el precio del bien era este P barra, ¿sí? Y por lo tanto la cantidad demandada era esta X barra, ¿sí? Bueno, y ahora supongan que por alguna razón aumenta el precio, ¿sí? Aumenta hasta P barra barra, ¿sí? Fíjense qué es lo que pasa. En este caso, dado el nuevo precio, el consumidor tiene una nueva elección,
¿sí? Ustedes lo podrían pensar en términos del gráfico de la elección del consumidor. Acá solo tengo la función de demanda. Pero bueno, podemos ver en la función de demanda individual que cae la cantidad consumida por el consumidor. Entonces, vemos que ante el aumento del precio, él reduce la cantidad óptima elegida de ese bien. Y obviamente que si ustedes lo piensan en términos del gráfico de la elección del consumidor, él estaría en una curva de utilidad relativamente más baja, siempre hablando de la función de demanda marshalliana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? El consumidor, en términos de la utilidad, está peor. ¿Y cómo lo podemos medir? Usando el excedente del consumidor, el excedente neto en particular. Fíjense, el excedente neto para la primera situación era toda esta área triangular, que está por debajo de la curva de demanda y por encima del precio de mercado. Este era el precio, entonces sería toda esta área que está acá. ¿Sí? Y con el nuevo precio, el nuevo excedente del consumidor es un área relativamente más chiquitita por debajo de la curva de demanda, ¿no? Este triangulito que está acá. Entonces, si comparamos, que es lo que interesa, la variación justamente del excedente neto del consumidor, vamos a tener que las pérdidas del consumidor, en este caso por el aumento del precio, la podemos descomponer en dos áreas, digamos. Un área R y un área T. Veamos el primero, el área R. Esta área nos muestra la pérdida de bienestar del consumidor por el aumento del precio, fíjense, en cantidades que él antes ya adquiría, ¿sí? Y que él continúa consumiendo. ¿Sí? O sea, fíjense que desde acá hasta acá, estas cantidades de X, él sigue consumiendo con el nuevo precio, pero tiene que pagar un precio relativamente más alto por esas unidades. Y esto representa una pérdida de bienestar para el consumidor. Entonces, dado el precio más alto que tiene que pagar por esas unidades que sigue consumiendo. Y este triángulo de T, en cambio, mide también una pérdida de bienestar para el consumidor, pero por el consumo perdido, porque fíjense que todas estas X, estas cantidades de X que antes él consumía, ahora con el nuevo precio ya no las consume. Entonces T nos mide el valor del consumo perdido, que después vamos a ver que cuando veamos el mercado entero con oferta y demanda, lo vamos a llamar la pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿sí? Porque es producción que ya no está en el mercado, ya no es producida y ya no es consumida. Entonces, podemos representar la variación del excedente neto del consumidor a partir de esta área rectangular, si se quiere, y esta área triangular. ¿Cómo lo hacemos? Comparando entonces el excedente del consumidor en la primera situación contra el excedente del consumidor en la segunda situación. Después vamos a ver cómo lo podemos hacer en términos formales. Y ahora vamos a ver las otras alternativas para medir cambios en el bienestar y después vamos a verlas todas juntas con un ejemplo. Entonces, fíjense, habíamos dicho, les dije al principio del video, perdón, que medidas alternativas de variación del bienestar pueden ser aquellas que contemplan compensaciones en términos de renta para alcanzar determinado nivel de utilidad, luego el cambio de las pautas de consumo dado el cambio de precio, ¿no? Entonces tenemos dos formas de compensación en términos monetarios. Una se llama variación compensatoria y la otra variación equivalente. La variación compensatoria nos muestra la variación de la renta a los nuevos precios relativos, o sea, post cambio de precios, que es necesaria para que el consumidor retorne a su curva de indiferencia original ante el cambio del precio. ¿Sí? Entonces, es la disposición máxima a pagar por parte del consumidor para que luego del cambio de precios él pueda retornar a su nivel de utilidad inicial. ¿Sí? Y por otro lado, ahora lo vamos a ver en términos gráficos y vamos a ver cómo se calcula. ¿Sí? Y por otro lado tenemos la variación equivalente, que también nos muestra la variación de la renta, pero suponiendo que los precios no han cambiado, todavía sería ex ante el cambio de precios, digamos, equivalente a la variación del precio que es necesaria para alcanzar el nuevo nivel de utilidad. Entonces sería como la máxima cantidad de renta que estaría dispuesta a pagar el consumidor para que no cambien los precios. ¿Sí? Bien, entonces fíjense que digamos, la diferencia entre las dos es que una analiza, la compensatoria analiza la variación de la renta que es necesaria ex post al cambio de precios y necesaria para volver a la curva de indiferencia original, y la variación equivalente es una variación también en términos de renta, pero con una variación ex ante al cambio de precios, anticipándose al cambio de precios, y esta última, digamos, hace el ejercicio de que el consumidor en realidad lo que no quiere, lo que le perjudica más es el cambio relativo de precios. Entonces, perdón, ¿cuál es la cantidad máxima de renta que está dispuesta a pagar para que ese cambio de precios relativos no suceda? ¿Sí? Aún él volviendo a la misma curva, a la curva de indiferencia final, digamos. O sea que en esta utilizaría la curva de indiferencia inicial y esta la curva de indiferencia final. ¿Sí? Vamos a verlo ahora en términos gráficos para que quede más claro.
Primero vayamos a la variación compensatoria. Bueno, fíjense, partimos de esta situación, ¿no? Esta es la recta presupuestaria inicial y esta es la curva de indiferencia inicial, la U0. Entonces el consumidor se posiciona aquí, elige X0 e Y0, y esto es un puntito de la curva de demanda compensada, ¿no? Y después, ¿qué pasa acá? Acá aumentan los precios del bien X, ¿sí? Entonces nosotros lo representaríamos en términos de efecto total como un pivoteo en torno a la ordenada del origen, se nos va para adentro, digamos, la recta presupuestaria, el consumidor se posicionaría en un punto como este, a los nuevos precios relativos. Acá analizamos solo efecto total, ¿sí? Entonces fíjense que el consumidor disminuye la cantidad demandada de X2 y también la de X, perdón, y también la de Y. Y alcanza una curva de indiferencia relativamente más baja, es decir, si no tenemos en cuenta esto de la variación compensatoria, equivalente, etcétera, lo que diríamos es, aumentó el precio del bien X, el consumidor elige menos cantidad de los dos bienes y disfruta de un menor bienestar. O sea, está en una curva de utilidad relativamente más chiquitita. Ahora, para calcular la variación compensatoria nos haríamos esta pregunta. Ante ese aumento del precio del bien X, ¿cuál debería ser la compensación en términos de renta para que el consumidor pueda acceder o volver al nivel de bienestar inicial? ¿Sí? Es decir, una vez que ya han cambiado los precios relativos, que yo estoy con esta pendiente de la recta presupuestaria, ¿cuánta renta yo le tengo que dar al consumidor para que él vuelva a su curva de indiferencia U0? Entonces, fíjense que acá está representado gráficamente, veámoslo primero, ¿no? Llevamos la recta presupuestaria hacia arriba de forma paralela porque lo que hacemos es darle renta y a los nuevos precios relativos él se posicionaría en un punto como este, ¿sí? Claramente como se encarece en términos relativos el bien X, él disminuiría su consumo de X, aumentaría el consumo de Y, pero estaría en la misma curva de indiferencia, que eso es lo que queremos calcular, ¿sí? ¿Cuánta renta sería esta distancia? ¿Cuánta renta tenemos que darle al consumidor para que, dado el cambio de los precios relativos, él vuelva a la curva de indiferencia inicial? ¿Cómo podemos hacer para calcular eso en términos formales? Fíjense que este nuevo punto de calcular la variación compensatoria sería un punto más de la curva de demanda compensada, ¿sí? Porque sería otra relación de precios, otras cantidades elegidas, pero que le reportan el mismo nivel de utilidad al consumidor, ¿sí? Entonces sería un punto como este, ¿sí? Con un precio para el bien X más alto y una cantidad más baja, pero que elección que está parada sobre la utilidad U0, ¿sí? Entonces fíjense que son dos puntos sobre la curva de demanda compensada. Curva de demanda que está asociada al nivel de utilidad inicial, por eso acá dice U0. Entonces, si estos pares de precios y cantidades están sobre la función de demanda compensada, eso ya nos tira una idea de que si nosotros queremos calcular cuál es el cambio en el bienestar de este consumidor, lo podríamos hacer utilizando esta curva de demanda compensada. Y así lo vamos a hacer. Fíjense, una de las formas de calcular la variación compensatoria, perdón, sería en términos de la función gasto, ¿sí? Calcularíamos cuál es el gasto mínimo que el consumidor debe realizar para estar en la curva de utilidad U0 con el precio P1 y el precio nuevo para el bien X, ¿sí? Y cuál es el gasto mínimo necesario para que el consumidor esté en esa curva de utilidad U0 con el mismo precio de Y, pero el precio de X inicial. ¿Sí? Es decir, que compara los gastos o las rentas, si se quiere, la diferencia en esas rentas o gastos, ambos calculados en la curva de utilidad inicial, la U0, con el precio de Y que no ha cambiado y el precio de X que sí ha cambiado. Esa es una forma, ¿sí? Si tenemos las funciones gasto, calculamos la diferencia entre las funciones gasto. Otra forma es que, como nosotros sabemos que esto lo hacemos en términos, fíjense, como una resta nomás, pero nosotros sabemos que esta función gasto, para evaluar cómo cambia la función gasto ante cambios en el precio, si nosotros hacemos esa derivada, eso es equivalente a la función de demanda compensada, ¿sí? Eso ya lo vimos varias veces. Entonces, lo que nosotros podemos hacer para calcular ese cambio es directamente integrar, ¿sí?, la función de demanda compensada, ¿sí? Y de esa forma nosotros estaríamos calculando el área que está por debajo de la curva de demanda compensada entre los precios que nos interesan evaluar, ¿no? Entonces lo que hacemos es, una forma sería calcular directamente la diferencia entre las funciones gasto y otra es analizar el área que está por debajo de la curva de demanda compensada entre los precios que nos interesan. Es decir, calcularíamos toda esta área, la área rectangular y la área triangular, ¿sí? Donde de nuevo, fíjense, acá el área rectangular estaría asociada a una cantidad de dinero que
debería darle al consumidor, dado que por las mismas cantidades que consumía antes y ahora sigue consumiendo, el precio es más alto, y esta área nos representaría una cantidad de dinero que habría que darle al consumidor porque hay cierta cantidad que ya no consume, ¿sí? Una pérdida de consumo ahí. Bueno, entonces, en definitiva, ¿qué es la variación compensatoria? Entonces, es la compensación en términos monetarios que se le tiene que dar a un consumidor, ¿sí? Para que a los nuevos precios relativos él pueda acceder al bienestar inicial, ¿sí? Esto suponiendo que fue un aumento de precios, ¿no? ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos a partir de medir el área que está por debajo de la curva de demanda compensada entre los precios que estamos evaluando, y siempre esa curva de demanda tiene que estar asociada con el nivel de utilidad inicial, dada la definición de la variación compensatoria, ¿no? Y en cambio, para medir la variación equivalente, fíjense lo que tenemos acá. Tenemos el precio inicial es P sombrerito y el precio final es P estrella. Entonces, la recta presupuestaria inicial es esta que está acá. Esta es la elección óptima, ¿sí? Me dice que esto elige de X1 y esto de X2. Luego aumenta el precio del bien X, acá no suponemos eso, en términos de efecto total, pivoteamos la recta presupuestaria, la llevamos hacia adentro, ¿sí? Entonces, si nada más cambiara, el consumidor se posicionaría acá, ¿sí? Y él demandaría X2 y X1. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos hacemos con la variación equivalente es: ¿cuál es la cantidad máxima de renta que está dispuesto a sacrificar el consumidor para evitar que cambien los precios relativos? ¿Sí? Es decir, que parto de la recta presupuestaria inicial con ese precio relativo y veo cuánta renta estaría dispuesta a sacrificar, o sea, cuánto de renta le tengo que descontar al consumidor para que no cambien los precios relativos, ¿sí? Y él llega a la curva de indiferencia final, digamos. O sea, en este caso el consumidor es como que estaría dispuesto a disfrutar de un menor bienestar a cambio de que no cambien los precios relativos. Y nosotros tenemos que calcular el diferencial renta para llegar a esa situación, ¿no? Entonces, parto de la recta presupuestaria inicial con estos precios relativos y veo cuál es el diferencial de renta. O sea, fíjense que acá está determinado, porque es un desplazamiento paralelo, ¿no? ¿Cuánto tengo que llevar hacia abajo, en otras palabras, la recta presupuestaria, para que a los precios relativos iniciales el consumidor llegue a la curva de indiferencia final? ¿Sí? Fíjense que acá la desplazamos y en este caso el consumidor se posicionaría acá, ¿sí? Consumiría un poquitito, apenas más de X y mucho menos de X1 y mucho menos de X2. ¿Sí? Entonces, acá de nuevo, ¿cómo hacemos para... esto es en términos gráficos, ¿no? ¿Cómo hacemos para encontrar esta variación equivalente en términos formales? Lo que tenemos que hacer, ustedes podrían graficar esto y abajo de vuelta una función de demanda compensada o hicksiana. Fíjense que estos dos puntos, ¿sí?, nos están representando diferentes puntos para la función de demanda hicksiana, asociados al nivel de utilidad U1, digamos. Este sería el U0 y este sería el U1. ¿Sí? Entonces nos mostrarían diferentes cantidades demandadas para X1 ante diferentes precios relativos, siempre asociado a un nivel de utilidad U1. Entonces, ¿cómo haríamos? Acá no tenemos graficada la curva de demanda compensada, pero de vuelta les invito a ustedes a hacer. ¿Cómo haríamos para encontrar esta variación equivalente o esa compensación en la renta? De vuelta, calcularíamos la integral de esa función de demanda compensada, integral evaluada en los dos precios que nos interesan, ¿no? Pero ahora evaluada en la utilidad 1, o sea, en la utilidad final que alcanza el consumidor, luego el cambio de precio, ¿sí? Entonces sería de vuelta, gráficamente, digamos, la variación equivalente, el área que está por debajo de la curva de demanda compensada, pero al contrario de esta, que está asociada a U0, esta equivalente estaría asociada a un 1, ¿sí? A esta curva de indiferencia relativamente más baja que se alcanza, ¿sí? Entonces, en términos de interpretación geométrica, fíjense que esta variación equivalente y compensatoria son dos maneras de medir la distancia entre dos curvas de indiferencia, ¿sí? Y estas dos variaciones no necesariamente van a ser iguales, porque fíjense que, por un lado, la variación compensatoria, fíjense que vemos cuánta renta hay que darle al consumidor, ¿sí?, para que después del cambio de los precios él pueda acceder a la curva de indiferencia inicial, ¿sí? Entonces acá tenemos los precios los precios relativos nuevos, digamos, ¿sí?, determinados precios relativos, distintos a los iniciales. Y en cambio, en la equivalente se calcula
la disposición a pagar por parte del consumidor, pero ex ante el cambio de precios, ¿sí? Entonces, ambas evaluaciones sobre la compensación son distintas en términos de que están planteadas sobre diferentes precios relativos de partida, y eso hace que no necesariamente sean iguales, ¿sí? Ustedes pueden verificar que solamente la variación equivalente y la compensatoria, y también el excedente del consumidor, son iguales cuando las preferencias son cuasi lineales, ¿sí? Solo en ese caso. Bien. Bueno, y si nosotros integramos los tres conceptos, o sea, el del excedente neto del consumidor, la variación compensatoria y la variación equivalente, los podríamos ver en este gráfico de Nicholson, ¿sí? Entonces, los tres son herramientas con las que contamos para medir cambios en el bienestar del consumidor ante cambios en los precios. El excedente neto del consumidor es el área, dijimos, que está por debajo de la curva de demanda marshalliana. Esta XP de X es la curva de demanda marshalliana para el bien X en este caso. Si acá suponemos que el precio pasa de este nivel hasta este nivel, entonces el cambio en el excedente neto del consumidor va a estar dado por el área P de X1, B, A, P de X0. ¿Sí? Sería toda esta área rectangular más esta otra área. Ahora, la variación compensatoria, recuerden que está calculada sobre la utilidad U0, la inicial, ¿sí? Entonces, la variación compensatoria sería el área P de X1, B, A, P de X0. Y la variación equivalente, que está calculada en base a la función de demanda compensada, teniendo en cuenta la utilidad final, sería el área P de X1, C, D, P de X0. Sí, entonces, fíjense, el excedente neto del consumidor de vuelta calculado sobre la marshalliana, y las variaciones compensatorias y equivalentes sobre la función de demanda hicksiana. Bueno, tal vez ustedes están pensando, bueno, ¿cuál de las medidas es preferible utilizar? En general, la que más se utiliza es la del excedente neto del consumidor, porque es una medición que está entre la variación equivalente y la variación compensatoria. Sí, ustedes pueden ver en el libro de Varian, el que está como bibliografía complementaria, digamos, que Varian hace una demostración de por qué el excedente neto del consumidor es un punto intermedio, digamos. Si quieren pueden verlo de ahí, yo lo voy a tomar como un hecho nomás, pero bueno, como es un punto intermedio entre las dos, entonces se suele usar el excedente neto del consumidor. Pero si no, en definitiva depende de qué es lo que se quiera analizar, ¿sí? Tal vez interese más hacer el análisis sobre los precios relativos iniciales, ¿sí? Y en ese caso tal vez se utilice la función de demanda compensada y la variación compensatoria, por lo tanto, la variación equivalente, que evalúa todo el cambio en términos de los precios iniciales, o, digamos, porque fíjense que para tener el precio final, digamos, a veces uno puede tener certeza acerca de ese precio final de equilibrio del mercado, pero en otras ocasiones no. Entonces, si uno no tiene certeza, capaz lo mejor es realizar la evaluación sobre los precios relativos iniciales y por lo tanto calcular la variación equivalente. ¿Sí? Bueno, y así, depende de lo que se quiera, de los fines del análisis, de los datos con los que se disponga, se utiliza alguna de las tres medidas. ¿Sí? Y de vuelta, estas tres medidas solo son iguales en el caso de preferencias cuasi lineales. Bien, y como para terminar acá les agregué un ejemplo que está en Nicholson, el ejemplo 5.3 y 5.6, que habla de la elección entre hamburguesas y bebidas. Acá copié los datos de la función, el precio del bien X en principio era 1, luego pasa a ser 4, el precio del bien Y es 4 y la renta era 8. La utilidad tiene esta forma. Nicholson en el ejemplo 5.3 calcula la función de demanda marshalliana, las funciones marshallianas, las funciones hicksianas, la función de utilidad indirecta y la utilidad máxima o la utilidad indirecta. Acá están calculadas para el caso del precio del bien X igual a 1 y para el caso del precio del bien X igual a 4. ¿Sí? En uno, antes del cambio la utilidad era 2 y después del cambio la utilidad era 1. Entonces lo que hago acá es calcular, o sea, copié, digamos, el ejemplo de Nicholson para que tengan una idea de la variación compensatoria equivalente y el excedente neto del consumidor. La variación compensatoria, fíjense, la integral de la función de demanda compensada, ¿sí? Bueno, evaluada entre los precios 1 y 4 del bien X. ¿Sí? Entonces acá está copiada la función de demanda compensada del bien X, acá se calcula la integral y luego hay que evaluarla en los precios 1 y 4. Acá está la evaluación, ¿no? Ustedes pueden seguir el álgebra y ven que la variación compensatoria es igual a 8. ¿Sí? Es decir, que habría que darle al consumidor 8 pesos, ¿sí? En términos de renta, para que él, dado que han cambiado los precios relativos,
pueda volver a acceder a su nivel de utilidad inicial, ¿sí? Y ustedes pueden verificar calculando la integral para la función de demanda compensada del bien X y evaluándola en la utilidad máxima 1, que la variación equivalente es igual a 4. O sea que fíjense que la compensación es relativamente más chiquitita. Como hemos dicho, la equivalente es más chica que la compensatoria. Y el excedente neto del consumidor, acá está calculado, de vuelta como la integral, pero ahora evaluada en la función de demanda marshalliana. Acá está copiada la función de demanda marshalliana, calculada la integral, y hay que evaluarla en los precios 1 y 4. Acá está la evaluación de la integral en los precios 1 y 4, y llegamos a que es 5,55, que fíjense que es entonces un punto intermedio entre el equivalente y la compensatoria. Bueno, la bibliografía para este tema es el capítulo 14 de Varian, y el capítulo 5 de Nicholson. Y después pueden usar como Biblia complementaria el otro libro de Varian, no recuerdo exactamente el capítulo, pero bueno, lo pueden buscar. Y bueno, si les queda alguna duda acerca de este tema, lo vemos el viernes en clases.